Dios te bendiga. Seguimos aquí haciendo estos videitos sobre algunos problemas que Dios nos ha permitido ver en las iglesias. Y otro de estos grandes problemas, diría yo, que existen en las iglesias son sobre las falsas posiciones que se les da a las personas. Esto es el mencionar como apóstoles, profetas, em, pastoras, mujeres pastoras. ¿Qué más hay por ahí? Estas personas que se dicen salmistas, levitas, eh, ese es de padres espirituales, todas estas falsas posiciones que bíblicamente no se sostienen. Nosotros tenemos una postura conservadora sobre de esto y entendemos que la Biblia solamente nos menciona dos posiciones que viene siendo pastores y diáconos. El pastor con un rol de, vamos a decir, de autoridad, no sobre la vida personal de las personas, sino sobre lo que se enseña bíblicamente, por así decirlo, y diácono, que son los ayudantes del pastor, los servidores, y de ahí se puede derivar otras personas que apoyan, ¿verdad? Pero hay posiciones que las escrituras no se sostienen y la gente inventado, y yo sé que a veces hay posiciones que por administración se deben de emplear, que un secretario, que un tesorero, pero no estamos hablando de posiciones, vamos a decir, en un contexto eh, pues, religioso o de, como de las cuestiones espirituales de la iglesia. A las que sí estamos criticando el día de hoy son a esas posiciones inventadas que tienen un rol protagónico o un rol de algo espiritual en la iglesia, ¿verdad? Entonces, como ya los mencionamos, los profetas no existen, los apóstoles no existen, la mujer pastora no existe, aunque muchos se empeñan en defender esta posición, bíblicamente no se puede sostener. Digan lo que digan, saquen los versículos de contexto que quieran, pero no se sostiene y se puede comprobar bíblicamente. Entonces, todo esto lo que ocasiona es que haya un falso evangelio donde se está rompiendo el orden divino que Dios creó desde la creación y se esté creyendo a personas que no están aptas para el puesto, aún hombres que se nombran pastores que no están capacitados, que no están que no cumplen con los requisitos que en 1 Timoteo y Tito nos narra. Si usted quiere saber cuáles son, pues léalo, ahí están los libros pastorales en las escrituras, personas que no cumplen y los ponen de pastores, pastores que a lo mejor muchachitos de 18 20 años que se gradúan de un seminario y son pastores, pues no es así, o muchachos solteros que no tienen una experiencia, como dice la Biblia, que los obreros tienen que ser probados primero. Entonces, tienen que estar preparados y probados, no solamente ponerlos allá a cargos de una congregación. Todo esto yo sé que cada quien puede tener diferentes posturas sobre el hombre, sobre las edades, sobre si está casado, sobre si no, pero en otros puntos como ya dijimos, las pastoras, los profetas, los apóstoles, los levitas, los salmistas, el que canta no es salmista. Entonces tengamos cuidado, podemos decir que es una persona que tiene el talento de la música y Dios le ha permitido servir en eso, pero no es un salmista, no es una persona de jerarquía espiritual más elevada. Y hay que rescatar que de las posiciones que mencionamos, que creemos que bíblicamente se sostienen, tampoco son posiciones que está por encima de la congregación. Son posiciones que Dios ha dado o roles que Dios ha dado para servir a su iglesia. El pastor es un servidor de la iglesia, no es un señor, no es un juez, no es un Dios, es un servidor. El pastor sirve a la iglesia en un rol diferente, que es enseñando la palabra, que es guiando, que es aconsejando, que es orando por su congregación, que son muchos puntos los que pudiéramos tratar, pero el punto es del día de hoy que no debemos de creer en las falsas posiciones en las iglesias. Si tú estás en una iglesia donde hay posiciones que bíblicamente no se sostienen, te puedo decir, no asegurar al 100%, pero en un 99% que estás viviendo en una iglesia falsa y lo que se está enseñando, no todo, pero muchas cosas son falsas y que estás viviendo un cristianismo falso. Entonces ten cuidado si estás en una iglesia que tienen estas posiciones al corriendo. Como ya lo dije al principio, la Biblia solamente sostiene dos posiciones, el hombre pastor, y habla en plural de que puede haber varios pastores si la congregación es suficiente grande. No significa pastores de diferentes jerarquías, sino si hay dos o tres pastores con la misma jerarquía, con la misma responsabilidad sobre la congregación, pero a veces cuando el número es grande se requiere, pero no significa que vaya a haber diferente, que un pastor más joven, que un pastor, perdón, que un pastor para jóvenes, que un pastor, no, los pastores son en general para todos, ¿verdad? Entonces, ten cuidado con qué iglesia estás asistiendo. Yo no soy de los que te digo que sal corriendo, pero evalúa tu situación. Muchas estamos en la iglesia más cómoda, en la iglesia que crecimos, en la iglesia que conocimos,
pero no siempre es la correcta. También otra de las cosas que las iglesias te van a hacer creer que nunca debes de cambiar de iglesia, pues yo te voy a decir lo contrario, si estás en una iglesia falsa, sal corriendo, pero eso tienes que discernir tú, si estás en una iglesia falsa o no, y para que disiernas tienes que estar estudiando las escrituras para que Dios te pueda guiar a través de ella y puedas saber si estás en una iglesia falsa o verdadera, ¿verdad? Entonces, si es necesario que salgas de 20 iglesias hasta que encuentres la más correcta posible, porque no hay iglesia perfecta, pues hazlo. No te quedes con la primera que conociste, no te quedes donde te han dicho que la mujer es pastora, ese tipo de cosas, no te dejes guiar por eso, no te dejes convencer. Son cosas que tarde o temprano te van a llevar a una herejía. Y aunque haya mujeres respetables que amamos y que respetamos, que tengan un don de enseñanza, que tengan un don de poder, de que en teoría pudiera ser pastora, Dios no lo respalda. La mujer tiene su rol, el hombre tiene su rol y hay que respetarlos porque esto es desde principios, desde la creación, no es algo que se inventó en los últimos años. Dios te bendiga.